Hola, mi nombre es Francisco Javier Cristófol, profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja, y junto a mis compañeros Diego Berraquero, de la Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, y Álvaro Ramos, profesor de la Universidad Loyola, voy a presentar esta ponencia titulada Una propuesta metodológica para analizar el engagement digital de las cofradías andaluzas. Y es que previamente hay que poner en contexto esto de lo que estamos hablando, que es ese contexto digital cofrade. La realidad actual es que existe una creciente y consolidada presencia de cofradías andaluzas en el entorno digital, en esas redes sociales. Hay, de hecho, estudios publicados en el ámbito del marketing cofrade, del social media marketing en cofradías, y bueno, entendemos, tanto mi compañero Diego como mi compañero Álvaro y yo mismo, esa necesidad imperante de que exista una herramienta específica para analizar y evaluar la comunicación y el marketing de estas asociaciones que generan una gran cantidad de impactos y que generan una gran cantidad de información a lo largo de todo el año. Claro, nos encontramos con que existen metodologías genéricas que no acaban mostrando esa idiosincrasia propia que tienen los elementos concretos de la religiosidad popular, porque no se pueden aplicar estas metodologías, como digo, teniendo en cuenta pues, los elementos, las dimensiones evangelizadoras, culturales, sociales, antropológicas, sociológicas que transmiten las hermandades. Por eso es importante hablar del rol del marketing cofrade a la hora de construir la marca, teniendo en cuenta que son marcas que generan tradición, que generan valores relacionados con la fe, pero claro, siempre utilizando lenguajes contemporáneos y a la par que efectivos. Veíamos en la diapositiva anterior esa revisión sistemática sobre las hermandades en Semana Santa y el marketing en redes sociales. Vemos aquí otro estudio sobre el análisis del engagement de la Romería del Rocío a partir de la Hermandad Matriz. Y aquí vemos un paper titulado El uso de Twitter y repercusión en medios de comunicación de la Semana Santa andaluza ante la suspensión de las procesiones provocada por la COVID-19. Bien, este impulso de la pandemia aceleró significativamente la digitalización, no porque no estuvieran digitalizadas, sino por la intensificación de su uso, es decir, se multiplicó el uso del vídeo, etcétera, etcétera. Hubo pues un gran cambio del uso en redes sociales. ¿Qué objetivos nos planteamos con esta ponencia? Bueno, pues el principal es adaptar y validar un conjunto de técnicas, de métricas cuantitativas y cualitativas para analizar el rendimiento de perfiles de cofradías. Los específicos, interpretar datos desde una perspectiva singular, como es la del sector cofrade, identificar los KPIs para decisiones estratégicas, optimizar los contenidos segmentando audiencias y evaluando el impacto de esas campañas, y establecer un modelo analítico que sea estandarizado y transferible, a la par como material docente y a la par, como digo, como herramienta práctica y accesible para las cofradías. Por otro lado, hablamos de una metodología marco. Vamos a dedicarle tiempo a esta metodología, que al fin y al cabo es lo relevante. Lo primero, el enfoque que se propone es un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. En esto lo que destacamos es pues eso, que vamos a partir de plataformas de estudio prioritarias como es el ecosistema Meta, X y YouTube. Básicamente hablamos de una herramienta clave que es Fanpage Karma, donde los componentes fundamentales son la selección de perfiles, recopilación de datos, análisis cuantitativo, cualitativo y triangulación de los resultados. En cuanto a la metodología cuantitativa, pues como decíamos, en primer lugar, identificar y seleccionar cuentas oficiales de las cofradías que queremos estudiar, o de la cofradía, delimitar los periodos clave, pues momentos cumbre, como pueden ser una Semana Santa o una Cuaresma, o la actividad ordinaria, como en cualquier otra asociación, y considerar comparativas. En este caso, bueno, nosotros ponemos de ejemplo ese análisis de años con y sin celebraciones presenciales por este caso del impacto de la COVID-19.
Como decimos, esa importancia de la utilización de la herramienta Fanpage Karma para la obtención de datos, descargando publicaciones con mayor interacción. Dependiendo, nosotros hemos llegado a utilizar el top 100 y el top 5000, dependiendo del tipo de estudio, de la comparativa y de la cantidad de publicaciones que existan. También depende de la justificación metodológica. ¿Qué métricas de interacción se recopilan? Pues reacciones, comentarios, compartidos, me gusta, me encanta, etc. Y, esto es importante, saber que Fanpage Karma, que es la herramienta que utilizamos y que proponemos, suma esas interacciones públicas para medir el nivel de engagement y de visibilidad. Y luego nos vamos a la metodología cualitativa, para terminar con esa triangulación. La importancia de saber complementar el análisis cuantitativo con una perspectiva más rica, más contextualizada desde el punto de vista cualitativo, pues contando con responsables de comunicación o con expertos en marketing y comunicación cofrade, por ejemplo, periodistas o creadores de contenido. Esta entrevista en profundidad tiene que ser intensiva, detallada, tiene que ser, desde el punto de vista del planteamiento que se realiza, semiestructurada o no estructurada, para permitir así que aparezcan temas que no estén previstos en la conversación y que puedan acabar dando información extra relacionada con los datos cuantitativos. Y básicamente los temas que se pueden explorar, pues la evolución del volumen y la naturaleza de las interacciones, la comparación de las interacciones entre años, con o sin eventos presenciales, saber cuál es la estrategia de comunicación o las proyecciones a futuro de la comunicación de una hermandad o una entidad cofrade. ¿Cuál es el beneficio? Comprender experiencias humanas e interpretaciones subjetivas en el contexto de la comunicación cofrade. En cuanto a las implicaciones, pues se confirmamos que las metodologías genéricas no son suficientes para el contexto cofrade, que hay grandes beneficios para fortalecer la relación y la experiencia de los fieles con las hermandades a través de las redes sociales y que, a pesar del aumento de actividad, aún sigue existiendo o persistiendo la dificultad de traducir esa presencia en una interacción efectiva. Y es mediante la medición, mediante el estudio científico, cómo se pueden dar esas soluciones para la interacción efectiva. En conclusión, principalmente tenemos que hablar de digitalización, una digitalización que exige herramientas analíticas concretas para evaluar el engagement de las cofradías. Esta propuesta metodológica lo que hace es adaptar y validar técnicas para el análisis de perfiles en redes sociales, pero también teniendo en cuenta esa definición y ejecución de estrategias a través del modelo cualitativo. Y por último, el modelo analítico que proponemos debería o buscamos que contribuya a una profesionalización y a un uso práctico de la comunicación cofrade. Nada más por nuestra parte, en nombre de mi compañero Diego Berraquero, de la Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, el profesor Álvaro Ramos, de la Universidad Loyola Andalucía, y en mi nombre, Francisco Javier Cristófol, profesor de la UNIR, quedamos pendientes de cualquier cuestión que quieran ampliar. Un placer y muchísimas gracias a la organización de CODI Procin por abrir esta ventana al conocimiento. Un saludo.